Bienvenidos a Adictos a la Literatura. Hoy dejamos aparcados los misterios literarios de nuestro último videoartículo y nos adentramos en un viaje intergaláctico por la historia del héroe más influyente del cómic, Superman. El próximo 18 de abril, coincidiendo con la fecha en que en el año 1938 Superman vio la luz por primera vez en el cómic, se celebra el Superman Day y, como no, nos toca estar a la altura. Así que preparaos porque vamos a explorar desde su nacimiento en ese lejano 1938 hasta su próxima gran aparición cinematográfica este mismo año en 2025. Exploraremos su momento de gloria, sus no pocos tropiezos catastróficos y su inquebrantable capacidad de reinvención. No lo dilatemos más, quitaos las gafas de Clark Kent, ir desabrochando la chaqueta y comencemos. Superman no es solo un personaje de cómic, es una figura que bebe directamente de la mitología y de la literatura clásica. Su historia tiene ecos de los relatos épicos de la antigüedad, desde los héroes trágicos de la mitología griega hasta los caballeros de la literatura medieval. Como Hércules posee una fuerza sobrehumana y un linaje divino, aunque en este caso más bien sería alienígena, mientras que su exilio de Krypton recuerda enormemente al propio Moisés siendo enviado por sus padres en una cesta para sobrevivir. Incluso su doble identidad como Clark Kent remite a los temas del disfraz y la máscara explorados en obras clásicas como El Conde de Montecristo o El Hombre de la Máscara de Hierro. Un personaje que se ha ganado la eternidad y cuya azarosa trayectoria vamos a repasar hoy en detalle. El nacimiento del primer superhéroe. Antes de Batman, antes de Spider-Man, antes incluso del Capitán América, apareció en escena Superman, y lo hizo en el cómic Action Comics número 1 en 1938. Jerry Siegel y Joe Shuster crearon a Superman en plena Gran Depresión, cuando la gente necesitaba desesperadamente y más que nunca esperanza y héroes. Pero ya aquí surgió el primer problema: nadie quería publicar a Superman. Sí, aunque ahora nos pueda parecer increíble, en aquella época las editoriales lo rechazaron de plano. Lo consideraban simplemente ridículo. Afortunadamente, una joven editorial, aparecida solo 4 años antes y que no estaba en demasiado buena posición económica, DC Comics, decidió apostar por la idea. Y así nació el héroe con el emblemático traje azul, la capa roja y la famosa S en el pecho. Como dato curioso, hay que comentar que en un principio Superman no podía volar. Superman solo podía dar enormes saltos, algo perfectamente reflejado en la descripción que hacían Siegel y Shuster del personaje: más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora y capaz de saltar edificios altos de un solo salto. No sería hasta las animaciones producidas por los estudios Fleischer en los años 40 cuando decidieron hacer que Superman pudiera volar, y la decisión se tomó simplemente porque resultaba mucho más sencillo animarlo volando que saltando constantemente. Así que fue la pura comodidad de los animadores lo que nos regaló al Superman volador que conocemos. Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman, para lograr la mejor posición. Ya desde el inicio los problemas acompañaron al personaje de Superman. Siegel y Shuster vendieron los derechos de Superman por solo $130 a DC Comics, algo que debió parecerles un buen negocio entonces, pero que supuso a posteriori el inicio de décadas de disputas legales. A lo largo de los años, las familias de ambos creadores han luchado por recuperar el control sobre los derechos y beneficios derivados del personaje, llegando incluso la controversia hasta hoy día. Este mismo año, los herederos de Joe Shuster han presentado una nueva demanda contra Warner Bros. Y DC utilizando la cláusula Dickens de la Ley de Derechos de Autor del Reino Unido. Según esta cláusula, los derechos de autor pueden revertir a los herederos 25 años después de la muerte del autor, cosa que se ha cumplido ahora. La demanda busca recuperar los derechos intencionales del personaje, acusando a DC y Warner Bros. De continuar explotando ilegalmente la franquicia en territorios claves como el Reino Unido o Canadá. Esta batalla legal podría impactar significativamente la distribución internacional de futuras películas y productos relacionados con Superman, añadiendo aún más conflicto al ya complejo legado del héroe.
De todas maneras, no es nada que deba preocupar a los aficionados, ya que no os quepa la menor duda de que la larga chequera de DC y Warner Bros. Los solucionará de forma indolora para todos. Superman en cine y televisión. Pero Superman no se quedaría solo en el mundo de las viñetas. Ya en los años 40, Superman llegó a la pequeña pantalla encarnado por Kirk Alyn como el primer Superman de live action. Alyn era un actor que cantaba y bailaba en papeles secundarios en Broadway, pero que consiguió encarnar muy dignamente al personaje. Y todo ello a pesar del bajísimo presupuesto que hacía que el vuelo del superhéroe se limitara a tener a Alyn de pie con los brazos extendidos y con un ventilador soplándole en la cara. La serie duró 2 temporadas de 15 capítulos en 1948 y en 1950. Pero quien realmente lo popularizó fue George Reeves en los años 50, que llegaría a hacer una película en 1951, Superman and the Mole Men, y una serie de ni más ni menos que 102 capítulos en 1958 titulada Adventures of Superman. Poca broma. El actor merece el crédito de ser el primero que explotó la dualidad del personaje Clark Kent Superman. En cuanto a los efectos especiales, para Reeves fueron un poco más generosos. Usaron cables, retroproyección e incluso se usaron por primera vez tomas aéreas. Lamentablemente tenía un traje tan malo que parecía un pijama y sus vuelos eran saltos desde trampolines escondidos. La verdadera magia llegaría con Christopher Reeve en Superman The Movie de 1978. Con un presupuesto de 55 millones de dólares, lo que la convertía en la película más cara realizada hasta ese momento, Superman fue estrenada en diciembre del 78, obteniendo un gran éxito financiero y de crítica. Sus ganancias de taquilla a nivel mundial fueron de 300 millones de dólares, lo que la convirtió en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Grease. La película fue revolucionaria, combinando efectos especiales espectaculares para la época, una banda sonora legendaria creada por John Williams y una interpretación llena de carisma y humanidad, donde Christopher Reeve consiguió convertirse instantáneamente en el Superman definitivo, admirado tanto por su papel de héroe como por su entrañable y torpe interpretación de Clark Kent. Actualmente la vida y carrera de Reeve, marcada por su trágico accidente que lo dejó cuadrapléjico en 1995, es tema de un emotivo documental reciente titulado Still a Michael J. Fox Movie, que explora su vida personal, sus desafíos y su lucha incansable por generar conciencia sobre la discapacidad y la investigación médica. Os recomiendo encarecidamente que si no lo habéis visto lo veáis, porque es un grandísimo documental, aunque eso sí, preparaos para emocionaros y soltar alguna lágrima. Christopher Reeve protagonizó 4 películas, aunque las secuelas nunca llegaron al nivel de la primera. Tras el desastre de Superman 4 de Quest for Peace en 1987, con efectos lamentables y un guión realmente pobre, Superman desapareció del cine por casi 2 décadas, en gran parte debido al daño en la reputación del personaje y a los problemas económicos derivados de este gran fracaso. De todas maneras, permitidme por un momento que eche la vista atrás con nostalgia a aquellas películas que protagonizó un increíble Jim Hackman, que estuvo genial en su papel de Lex Luthor y que lamentablemente nos ha dejado hace muy poco en unas circunstancias muy tristes. Los 90, intentos fallidos y peinados dudosos. En los años 90 los cómics sorprendieron al mundo con la muerte de Superman en 1992. Generando ventas de récord, pero también saturando el mercado de forma descontrolada. El problema fue que durante un tiempo llegó a haber 4 Supermanes simultáneos en la viñeta, causando cierto caos y una obvia sobrecarga de los mercados que estuvo a punto de dañar la industria gravemente. Por otro lado, la serie Lois and Clark de 1993 a 1997 llegó a las pantallas convirtiendo a Superman en protagonista de una comedia romántica televisiva, lo que aunque no dejaba de tener su encanto, lo cierto es que alejaba al personaje de sus épicas aventuras.
Además, llegó uno de los episodios más raros, el fallido proyecto Superman Live, dirigido por Tim Burton y protagonizado por un irreconocible Nicolas Cage con armadura luminosa y un cabello largo que parecía salido de una banda ochentera. Aunque nunca se estrenó, el proyecto sigue siendo recordado por sus decisiones extrañas y extravagantes. Para colmo, este Superman apareció brevemente con un pésimo CGI en la película The Flash de 2023, generando críticas y burlas generalizadas en redes sociales. Y no olvidemos al Superman eléctrico de 1997, una versión comiquera del héroe que adquirió extraños poderes eléctricos tras un intento desesperado de DC Comics por modernizar al personaje. Este nuevo Superman, dividido en dos versiones, una azul y otra roja, tenía la habilidad de transformarse en energía pura, manipular campos electromagnéticos y hasta viajar a través de cables eléctricos. Aunque prometía ser revolucionario, la trama resultó ser confusa, el diseño visualmente cuestionable, con trajes fluorescentes y futuristas que parecían sacados de una discoteca de los 90, generando un rechazo masivo por parte de los fans más fieles. Algo realmente poco sorprendente. Afortunadamente, esta versión fue tan criticada por la prensa especializada y los lectores que rápidamente se decidió revertir al personaje a su forma original, dejando esta etapa como uno de los capítulos más peculiares y olvidables en la larga historia de Superman. Siglo XXI, regresos, caídas y reinvención. Con la llegada del nuevo milenio, el personaje experimentó múltiples intentos de renovación y modernización en diversos formatos mediáticos. La serie de televisión Smallville, que duró de 2001 a 2011, alcanzó gran popularidad al mostrar una faceta juvenil de Clark Kent en sus años previos a convertirse en Superman, manteniendo una curiosa regla interna que prohibía explícitamente el uso de la capa tradicional. Aunque fue un éxito prolongado durante 10 temporadas, algunos críticos señalaron que la serie se extendió demasiado, afectando al ritmo narrativo. John Glover, con Annette O'Toole y John Snyder como Jonathan Kent. En 2006, Warner Bros. Trató de revivir la franquicia cinematográfica con Superman Returns, protagonizada por Brandon Routh bajo la dirección de Bryan Singer. Aunque técnicamente competente y cargada de nostalgia, la película fracasó en conectar con un público contemporáneo, principalmente debido a su ritmo lento, escasa acción y excesiva dependencia de la continuidad de las películas protagonizadas por Christopher Reeve, a las que intentaba emular con bastante descaro. Tendré tecnología alienígena avanzada. Morirán millones de personas. ¡Millones! Venga, dímelo, solo una vez. Estás enfermo. ¡No! Posteriormente, en 2013, Zack Snyder dirigió Man of Steel, presentando un Superman más oscuro, introspectivo, visualmente impactante, interpretado por Henry Cavill. Esta versión buscaba alinearse con el éxito estilístico de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, dividiendo profundamente la opinión del público y la crítica al crear un Superman mucho más oscuro y tenebroso, algo muy alejado de la imagen habitual del personaje. La incertidumbre y los constantes rumores sobre el futuro de Henry Cavill como Superman se intensificaron notablemente tras los problemas que rodearon las producciones dirigidas por Zack Snyder. Inicialmente, Snyder tenía grandes planes para el personaje, incluyendo una trilogía que exploraría profundamente la figura de Superman y su influencia en el mundo. Sin embargo, tras las críticas mixtas recibidas por Batman y Superman Dawn of Justice y la problemática producción de Justice League, marcada por interferencias del estudio, regrabaciones apresuradas y la polémica por el notorio bigote borrado digitalmente a Cavill, Warner Bros. Decidió abandonar gran parte de las ideas originales de Snyder. Finalmente, la salida de Snyder debido a diferencias creativas y personales con Warner Bros. Dejó al personaje en un limbo narrativo, provocando una escisión casi irreconciliable en el fandom de DC. Una escisión alimentada por el propio Snyder que ha hecho un daño, esperemos que no irreparable, a la marca DC. A partir de entonces se incrementaron la incertidumbre y los rumores sobre el futuro de Henry Cavill como Superman, alimentados por la indecisión del estudio y múltiples anuncios contradictorios. Esta situación frustró profundamente a los fans, quienes observaron como uno de los superhéroes más importantes de la historia cinematográfica era víctima de la indecisión corporativa y de conflictos internos, poniendo en peligro la continuidad y la coherencia del universo extendido de DC. Pero al final se unirán a ti en el sol. Al final les ayudarás a lograr grandes gestas.
La solución llegaría con un puñetazo en la mesa de Warner, que dio por acabada la etapa anterior encargando al exitoso director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, organizar un nuevo universo cinematográfico DC con Superman a la cabeza. Permitidme que aquí haga un pequeño inciso para hablar de una serie que se estrenó el 23 de febrero de 2021 y que ha durado 4 temporadas, cerrando completamente su ciclo argumental. Estoy hablando de Superman y Lois, una serie desarrollada para CW en la que los actores Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch dan vida a Clark Kent Superman y Lois Lane respectivamente. Una serie que nació con controversia por su pertenencia al llamado Arrowverso y también por el aspecto atípico del actor que encarnaba a Superman. Sin embargo, desde mi punto de vista, merece el reconocimiento como una de las mejores encarnaciones en la pequeña pantalla del personaje. La pareja protagonista consigue crear una química en pantalla y dotar de una autenticidad a sus personajes que ha puesto un listón realmente alto a sus futuros intérpretes. Si no la habéis visto, la considero muy recomendable. Toma, campeón. Gracias. El traje mola. Gracias. Me lo hizo mi madre. ¿El futuro, un Superman nuevo otra vez? La próxima gran apuesta será en 2025 con Superman Legacy, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corensel como Superman y Raquel Brosnan como Lois Lane. Aunque Gunn ha demostrado un manejo hábil con los personajes peculiares y carismáticos en sus anteriores películas, como Guardianes de la Galaxia o El Escuadrón Suicida, los fanáticos están divididos respecto a su capacidad para abordar con éxito a un personaje tan clásico e icónico como Superman. Las primeras imágenes y trailers han mostrado una visión más luminosa y esperanzadora del héroe, alejándose considerablemente del estilo oscuro y realista de Zack Snyder, lo que preocupa a algunos seguidores que temen una simplificación excesiva o un tono humorístico inapropiado para Superman. Por otro lado, el casting de Corensel, conocido por trabajos televisivos como Hollywood, genera curiosidad y cierto optimismo por su evidente parecido físico con las representaciones clásicas del personaje, aunque también genera incertidumbre sobre si tendrá la profundidad necesaria para captar la complejidad emocional del Hombre de Acero. Brosnahan, reconocida por la maravillosa señora Maisel, podría ofrecer una Lois Lane refrescante y enérgica, pero persisten dudas sobre cómo encajará su estilo interpretativo en un universo que históricamente ha tenido dificultades en adaptar convincentemente este personaje. Con todos estos elementos en juego, muchos seguidores observan con nerviosismo la evolución del proyecto, preocupados de que otra oportunidad más se pierda en medio de decisiones creativas cuestionables. Solo el tiempo dirá si Superman Legacy logrará restaurar finalmente el prestigio cinematográfico del personaje o añadirá otro fracaso más al complejo legado del héroe. ¿Será esta la reinvención definitiva o solo otra excepción más? Solo el tiempo lo dirá. A casa. Llévame a casa. A lo largo de los años, Superman ha sido reinterpretado, reinventado y en ocasiones destruido solo para regresar una y otra vez. Su historia está plagada de momentos gloriosos y decisiones cuestionables, pero su impacto en la cultura popular es innegable. Ahora, la gran pregunta es, ¿Superman Legacy traerá de vuelta al verdadero Hombre de Acero o será otro aterrizaje forzoso en su turbulenta historia? ¿Estamos ante una épica resurrección o simplemente otro experimento que quedará en el olvido? Mi opinión es que hay que dar una oportunidad al nuevo equipo creativo. Es cierto que algunas de sus decisiones me resultan un tanto discutibles y que también algunas imágenes vistas no son del todo de mi agrado. Pero el currículum del equipo, especialmente James Gunn, me hace confiar en que por fin tengamos una buena versión del personaje y de todo el universo DC. Pero eso sí, a mí lo que más me interesa es saber vuestra opinión, así que dejad vuestros comentarios aquí abajo, dadle al like si os ha gustado y por supuesto suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo artículo.